alimentar este pequeño cuadro en formato de tabla y automáticamente nos traerá la clasificación por mes y una pequeña gráfica. Bueno, empezamos. Modelo de egresos e ingresos, volumen 2. Bueno, para empezar, resumimos todo en una sola hoja, ya que no requiere mucha descripción. Vamos a explicar un poquito la funcionalidad. Para eso nosotros necesitamos valores. En este caso, tenemos valores de enero hasta diciembre, con una función llamada aleatoria entre. Le decimos que nos coloque valores en un criterio de este que está aquí, 255 99, hasta un superior de 10.855. ¿Qué quiere decir? Pues, para hacer un poquito los datos un poquito más reales, entonces, la función aleatorio, según el rango que nosotros tenemos en la fórmula, nos trae un valor entre estos dos. Entonces, cada uno de ellos generó un modelo de números para poder explicar este ejercicio. Entonces, como pueden ver, cada vez que se actualiza, recalcula y coloca el número en cada celda. Entonces, para mostrar este ejercicio, utilizamos la función aleatoria entre, donde en cada celda colocamos un valor en medio de estos dos y este nos dará ese pequeño numerito en cada una de estas celdas para elaborar esta clasificación mensual. Ok, ¿cómo logramos esto? Primero debemos definir de que, como es periodo, o sea que es anual, si nosotros tenemos, un ejemplo, este año 19, como recalcula, pueden ver, y es el único mes que tiene 2019, solo aparece 2020, pero si yo le cambio, única y exclusivamente aparece este valor. Ustedes tal vez me preguntarán por qué cambia, por la misma función que escogimos para este ejercicio de valores inventados en un rango aleatorio entre estos dos. Por eso cada vez que actualizamos, recalcula y no es el mismo, pero la funcionalidad de este archivo es que depende de la fecha que le coloquemos aquí, nos traerá el dato en el mes correspondiente. Por ejemplo, el que acabamos de hacer solo tiene enero, no está ninguno de estos que tienen 2020, solo única y exclusivamente el que invoca al periodo que estamos consultando. Entonces, colocamos 2020 y como pueden ver ahí, no hay resultados de enero, ya que no hay enero con ese año, pero vamos a modificarlo. Y ahí sí, ya apareció acumulado la suma de todos estos meses. ¿Por qué digo acumulado? Porque recordemos que esta fórmula que usamos, sumar puntos y punto conjunto, ¿verdad? Tenemos que tener bastante la apreciación sobre cómo se calcula. Por ejemplo, tenemos aquí estos valores de ingreso en el mes de diciembre, que suman 6.305 en el caso de diciembre de 2020, y tenemos también, okay, vamos a otro muchacho, más este valor que está aquí, salteado, 9.363, da un total de 15.668. Como pueden ver, hicimos el ejemplo con datos salteados, pero la base es que aquí dice la palabra ingreso. Ya vamos a explicar cómo colocamos ese valor y esos datos, pero lo que queremos hacer referencia aquí, que hicimos varios ingresos de diferentes fechas con el mismo mes y año, para que vaya acumulando el dato. En este sentido, la función aleatoria nos sirve para colocar datos inventados o valores para hacer el cuadro. Esta referencia quiere decir que el espacio es muy pequeño, entonces solo la alargamos. Pero no se preocupen porque cada vez que nosotros actualizamos fórmula, aleatorio nos trae valores diferentes, pero el ejercicio es mostrar los valores acumulados
en los meses correspondientes. Como pueden ver aquí, 77, 77, 446, 446, mismo valor. Primero vamos a poder explicando lo que es el formato de tabla, que ya lo hemos visto varias veces, pero lo vamos a explicar rapidito para aquel que todavía no aproveche la utilidad de este formato de tabla. Vamos a colocarle fecha mes, de fecha, perdón. Tenemos esta base de datos. Recordando que podemos marcar y asignar en el menú de inicio dar formato de tabla. Pero supongamos que la base de datos es extensa, entonces nos colocamos en cualquier parte de esa tabla o de esa información, entonces damos la unión de la tecla control más T en cualquier parte dentro de la base de datos y nos ahorra la fatiga de marcar todos estos datos. Incluso podemos hacer una prueba más. Vamos a agregar más datos. En cualquier ubicación que ustedes deseen, control T y absolutamente todo el rango está marcado. Una cosa que hay que respetar es que no funciona cuando nuestra tabla está dividida. Cuando digo dividida es que hay un espacio. Por ejemplo, aquí pusimos 2, ahora vamos a poner 1. Damos clic en cualquier parte y como pueden ver, como hay este espacio, no la toma en cuenta. Entonces tenemos que tener ese pequeño cuidado en el formato de tabla. Entonces, haciendo el ejemplo, control T, se marca, debemos indicarle que la tabla tiene encabezado para que los encabezados no los coloque con la descripción que nosotros le aplicamos. Si en caso contrario no lo hacemos, le quitamos el check, nos va a colocar en forma de secuencia, columna 1, columna 2, y eso no lo queremos así. Entonces, control T, debemos dar el check y aceptar, y listo. Ese es el pequeño formato de tabla, sencillo, pero con grandes beneficios. Ahora vamos a hablar de cómo insertamos una lista desplegable. Simplemente una lista desplegable, esta es la más sencilla. Vamos a datos, validación de datos, lista. Entonces escribimos ingresos y gastos. En algunas configuraciones de computadores es coma, en mi caso es punto y coma, por si en un caso no le funciona, es por esa pequeña descripción de que, o característica que es coma y en caso es punto y coma. Pero igual, damos a aceptar y listo, tenemos nuestra lista desplegable. ¿Cuál es el beneficio de esta lista desplegable? Pues simple y sencillamente que si nosotros insertamos un dato que no esté en esa lista, no nos va a dejar insertarla. Entonces, en ese aspecto, nosotros insertamos esa pequeña validación en la parte de tipo de este cuadro. Damos clic, aparecerá esta pequeña flechita negra que indica la columna. Vamos a validación de datos y escribimos la lista que ocupamos. En este caso, solo ocupamos dos tipos de criterios, ingresos y egresos. Y por supuesto, pues, aplicado todo en la tabla. Y listo, ya tenemos prácticamente nuestra pequeña lista desplegable. Entonces, como pueden ver ahí, ha ido haciendo la función que corresponde. Pero, este solo es la parte sencilla, la elaboración del formato de tabla y la lista desplegable. Ahora vamos a explicar un poco lo más complicado, pero una vez que ustedes practiquen, verán que es más fácil que una simple suma. Por ejemplo, vamos a explicar lo que es la función concatenar, porque es una de las principales que está aquí, aunque no es la que inicia, pero vamos a explicarla. Concatenar lo que hace es unir
varias celdas o textos. Digamos, vamos a colocar esto. Entonces me va a decir que solo está la palabra valor. Y nosotros agregamos, colocamos esto. Podemos también hacer un pequeño ejercicio con espacio. Otro punto y coma, dependiendo de la configuración de la máquina. Le damos a aceptar y listo. Eso es lo que hace la función concatenar. Ahora, vamos a explicar un poco lo que es la función de sumar puntos y punto conjunto. Para eso, vamos a copiar un poco estos ejemplos. Vamos a pegarlo aquí. Valores. Vamos a colocar este formato de fecha para que el ejemplo nos salga completo. Ok, excelente. Tenemos estos valores. Pueden ver. Entonces vamos a aplicar sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué es lo que hace sumar puntos y punto conjunto? Simple y sencillamente hace una suma según criterios. Entonces, primero nos coloca, como pueden ver aquí, nos pide un rango de suma. ¿Cuál es nuestro rango de suma? Simple y sencillamente, ¿dónde están los valores? Los marcamos. Ok. Ahora nos pide un rango criterio. ¿Qué criterio deseamos validar? Entonces, necesitamos validar, en este caso, esta columna. Pero, ¿qué vamos a validar de esa columna? Podemos hacer lo siguiente. O lo escribimos, o dejamos una celda como referencia para hacer el ejemplo. Entonces, en este caso, damos clic aquí. Ahora, hacemos un pequeño cierre. Entonces, ¿qué le decimos? Que nos sumen egresos. Solo, única y exclusivamente lo que tenga que ver con la palabra egresos. Vamos a hacer la suma aquí. Como pueden ver ahí, solo nos trajo el valor que contiene la palabra egresos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a ubicar en la columna de abajo para que ustedes vean la diferencia. Vamos a jalar este para que la siguiente celda sea la que nos busque el valor. En ese caso dirá ingresos. Podemos ver aquí. Ahí está, exclusivamente ingresos sumado y egresos sumado, y el total nos da exactamente lo mismo. Entonces, lo que hace en general la función sumar puntos y conjuntos, podemos ir agregando varios criterios, como lo vamos a ver en el otro ejemplo, solo que para explicar una forma básica de sumar puntos y punto conjunto, este ejemplo es el más sencillo antes de entrar a lo complicadito. ¿Ok? Para empezar, recordemos que el menú de tabla, cuando nosotros damos clic adentro, aparece una opción de diseño. Aquí. Si damos clic afuera, desaparece. Igual aquí aparece y aquí desaparece. El formato de tabla tiene la opción de segmentación. Entonces, en este caso, damos clic. Nos aparece diseño y le agregamos la segmentación. En este caso, nosotros ocupamos solo la opción de tipo. Por eso que nos aparece el pequeño ejemplito de ingresos y egresos, pero podemos darle dos columnas para que sea horizontal. Y así es como salió prácticamente este pequeño cuadro de mando, que ya lo tenemos aquí, como ustedes pueden ver. Y le da una pequeña distinción al cuadro. Ok, entonces entrando en ese detalle, vamos a ir saliendo. Vamos a explicar lo que hace esta pequeña función, porque aquí ya nosotros explicamos lo que es la función concatenar y sumar puntos y punto conjunto. Ahora, con la ayuda de otras variables o de otras fórmulas, nosotros podemos agrupar
toda la información que nosotros deseamos sacar y reclasificarlo de acuerdo al criterio que nosotros necesitamos. Ok, entonces, explicando ese pequeño detalle, recordemos que primero, sumar puntos y punto conjunto nos pide un valor de suma. Cuando nosotros trabajamos con formato de tabla, el rango se nos presenta con el nombre de la columna. Por eso dice movimiento valor. Otra columna que utilizamos es movimiento fecha. ¿Por qué dice movimiento? Simple y sencillamente nosotros le dimos en este ejemplo nombre a las tablas. Recordando, clic adentro, diseño. Le colocamos el nombre de movimiento. En el caso del resumen, diseño, le colocamos resumen meses. ¿Ok? Entonces, por eso dice movimiento valor es el rango suma. Ahora, viene lo segundo que nos pide, como pueden ver en esta sección, sumar puntos y conjuntos. Aquí nos pide el primer rango criterio. En ese rango criterio nosotros colocamos que es la columna fechas, como pueden ver aquí, en este color. Ven que es similar. Entonces hace referencia a que ese es el color que se le asigna a esa columna para la fórmula y ustedes pueden identificarlo fácilmente. Eso ya lo hacen en la fórmula, ya viene incorporado. Entonces le decimos que de la tabla de movimiento, donde está la sección de la fecha, con la ayuda de comodines, o en este caso una pequeña concatenación, nosotros le vamos a indicar que sea mayor o igual, pero mayor o igual a qué. Como pueden ver, aquí no hay fechas, aquí no dice primero 31 de enero, primero a 29, sino un caso año bisiesto, o primero a 28 de febrero, primero 31 de marzo y así sucesivamente. No, aquí la fórmula lo hace internamente. ¿Cómo lo hace? Con la ayuda de la función concatenar para que funcionen estos comodines. Nosotros armamos la fecha. Por ejemplo, tenemos aquí que nuestra primera columna dice enero, la segunda febrero, marzo y así sucesivamente hasta diciembre. Entonces, con esa unión que vamos a hacer con concatenar, pues nosotros sabemos que todos los meses empiezan con 01, ¿ok? Con la función sí, esa pues es la más sencilla, pero vamos a explicarla aquí. La función sí es simple y sencillamente una función lógica que nos va a decir si esto es igual a egresos, vamos a poner un ejemplo, que me ponga 1, en caso contrario, que me ponga 2. Listo, me puso 1 porque es egresos. Y aquí me puso 2 porque no es. Entonces, aquí la condicionante es que si la celda tiene esta palabra, me va a colocar este. Una segunda, punto y coma, si no le vamos a poner más referencias, nos coloca un 2. Eso quiere decir que si no lo encuentra, nos va a traer como resultado el 2. Entonces, explicando ese pequeño detalle que se me había escapado, vamos a seguir con este pequeño desglose de la fórmula, que dice, si D3, en este caso, D3 es la fecha de enero, recordando el uso de una referencia estática, en este caso la usamos solo en la fila. Recuerden que, como hemos dicho en varios ejemplos, si nosotros hacemos estático, así, por ejemplo, F4, un truquito, lo marca absolutamente todo. Y si nosotros copiamos, siempre va a ser, en este caso, M3. Esa es una referencia estática absoluta. Si nosotros tenemos así, va a ser siempre M3. Pero, aquí está, ya no es M3, sino que es N3. O sea que lo estático es la fila. Por ejemplo, E3, siempre N. Yo le vuelvo a ver, aquí siempre va a decir, pero O3. Entonces, esa referencia estática es solo única y exclusivamente para la fila. Si solo la tenemos en la columna, siempre va a ser M. M, M, M,
Como pueden ver, pero la fila va incrementando, como pueden ver, ya que la referencia no fue estática la fila, solo única y exclusivamente la columna. ¿Ok? Entonces debemos tomar eso en cuenta, por eso aquí solo colocamos estática la fila. Entonces, continuando, concatenar hace la unión de la primera fecha, que siempre inician todos los meses, 01, con la pleca. Entonces aquí dice que 01 y la pleca. Luego hacemos un punto y coma para hacer la siguiente unión. Y esta unión que ustedes ven aquí hasta el mes de diciembre es una sola fórmula. Lo que pasa es que la fórmula la convertimos variable. ¿Por qué variable? Porque un ejemplo, si nosotros tenemos enero ahí y por X motivo escribimos febrero, nos va a traer el valor de febrero. En este caso este de aquí. Pero recordando que en el formato de tabla, si tenemos varias columnas con el mismo nombre, nos coloca, como quien dice, el número 2 y si tiene otra, el número 3 y así va a ir la secuencia. Pero para mostrarles el ejemplo, que el mes lo convertimos en variable, nosotros colocamos ese mismo mes. Y aquí está. Recuerde que usamos una forma aleatoria. Cada vez que nosotros demos un cálculo o F2, se va actualizando porque para trabajar con valores ficticios necesitamos una fórmula, pues, como en este caso aleatorio entre, que solo nos trae un inicio o un inferior o un mayor, que nos va a traer el número en medio de ellos dos. Por eso cada vez que nosotros damos F2 o un cálculo se actualizan los valores. Ok, volviendo al ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Enero, ¿verdad? Y tenemos febrero, marzo y hasta diciembre. Entonces, lo que hace es que une 01 con la variable que simple y sencillamente, aunque ustedes lo vean largo, es solo esta sección de aquí, es lo que nos pide. Como pueden ver aquí está marcado en negro, es un criterio. Y ese criterio nosotros lo convertimos variable con esta fórmula. ¿Por qué variable? Porque con la función sí le decimos que si esa columna, o en este caso D3, es igual a enero, es 01, si es igual a febrero, 02, igual a marzo, 03, y así sucesivamente hasta diciembre va a evaluar. Entonces, después de que evalúe, que dice primero el día y después evalúa qué mes es, y lo coloca, y luego le aplicamos otro punto y coma para que nos concatene el año. ¿Cuál es el año? Pues el año es el que nosotros colocamos manualmente en C2, que ustedes pueden ver aquí en esta sección. Por eso dice aquí C2 y está como referencia absoluta, que es lo que explicamos anteriormente, que es una referencia estática y no va a cambiar. Entonces, en resumen, decimos que nos busque el rango criterio de fecha mayor o igual a primero del mes que corresponde según la columna. Nosotros tenemos el mes renombrado, pero ahí nosotros ya aplicamos una segunda condición, en este caso otro rango criterio, pero utilizando siempre la fecha donde está el movimiento de la tabla. ¿Por qué? Porque ahí nos va a validar que sea menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Ok. Por ejemplo, utilizando la fórmula .fin.mes, tenemos aquí una fecha inicial. Le colocamos 0. Entonces, si nosotros tenemos en este caso, vamos a darle formato de fecha porque no tiene esta celda, automáticamente nos trae el fin de mes según el año o la fecha que nosotros coloquemos. Entonces, por eso utilizamos la fórmula fin de mes. Vale aclarar que si nosotros colocamos un número mayor, significa que va incrementando un mes más. Por ejemplo, aquí va a decir marzo,
porque le incrementamos un valor más. Si le incrementamos otro, ahí va hasta abril. Si nosotros tuviéramos marzo aquí, pues nos va hasta mayo. Entonces, aquí la referencia es que nosotros tenemos que tener aquí el valor 0 para que nos presente el fin de mes que nosotros ocupamos del mes actual. Si cambiamos o hacemos algo superior a 0, nos va incrementando los meses de acuerdo a la fecha que colocamos como inicial. Entonces, bajo ese criterio, colocamos o prácticamente chepeamos todo esto de aquí. La colocamos, incluyendo concatenar, ¿verdad? Todas estas, hasta esta sección, la copiamos dentro de fin de mes para que una vez que calcule o recalcule la fecha, según el criterio, a esa le aplique el fin de mes. Por eso nosotros no necesitamos hacer ningún cambio en los meses, solo con tener el nombre del mes, ya nos pone del primero hasta el fin de mes, que corresponde en la columna de enero a diciembre. Entonces, ese es el segundo criterio que nosotros utilizamos en sumar.si.conjunto. Pero a esto le agregamos un tercer criterio en el cual nosotros le decimos que nos busque única y exclusivamente la palabra, en este caso, ingresos. O sea que nosotros le indicamos que nos sume las fechas correspondientes del mes, como pueden ver, hasta aquí, donde la fórmula es una variable y el criterio se alarga bastante por la fórmula que nosotros le colocamos, donde va a evaluar el mes. Pero el tercer criterio es que en la tabla movimiento, en su columna tipo, aquí, pueden ver acá, es donde tenemos la clasificación de egresos e ingresos. En este caso, nosotros tenemos como criterio de ese rango criterio, en este caso dice descripción. Recordando nuevamente, cuando nosotros trabajamos con formato de tabla, el rango es el nombre de la columna. En este caso, cuando se refiere a una misma fila, va representado con una arroba. Aquí pues, como ustedes pueden ver ahí, como es un rango suma de una columna, solo dice el nombre de la tabla y la columna. Pero cuando es referencia a una fila y está dentro de la misma línea, dice arroba y el nombre de la columna. Entonces, en este caso, nosotros ocupamos que de movimiento tipo nos busque, aquí como pueden ver en este color anaranjado, aquí está la palabra ingresos. Entonces, una vez explicando este término, vamos a resumir la siguiente descripción. Sumar.si.conjunto nos va a sumar los valores que corresponden a la fecha del primero hasta el 31 con la ayuda de fin de mes, según el nombre de la columna, que contengan la palabra, en este caso, como puede ver, ingresos, y nos va a traer ese resultado. Y ya por último, pues, como hace la fórmula, automáticamente el formato de tabla las copia en cada una de ellas, sin necesidad de estar peleando con formatos, rangos o algún tipo de actualización en la fórmula. Entonces, en base a eso, copiamos, como ya hicimos las referencias absolutas y relativas, simplemente solo copiamos la fórmula y listo, hasta tenemos los demás meses que corresponden. Porque si yo, en este caso, copio, pego todo lo que está aquí, siempre tenemos que cuadrar con este cuadro, en este caso correspondiente al año 2020. Entonces, en resumen, el formato de tabla tiene muchas ventajas porque nosotros no peleamos con ningún tipo de rango, fórmula, etcétera, que se nos olvide alargar o copiar. Entonces, esto lo que hace es el resumen de todo el año de acuerdo al periodo que nos trae mensual. En este caso, podemos hablar del 2019, pero como dijimos al principio,